número 10, integrado por mi persona, Dicelia Matamoro Flores, Jason Magdal Mejía, José Arlín García Cruz. Como tema de exponer tenemos lo que es el diseño de la interfaz del usuario. Como sabemos, al momento de implementar un sistema tenemos que configurar o programar, mejor dicho, un diseño de pantalla que sea agradable entre el usuario y la computadora, también llamado usuario de interfaz, que transforma ciertas señales, imágenes, símbolos o acciones de un sistema para hacerlas comprensibles al ser humano, o sea, un método de simplificación del concepto. Los dejo con mi compañero Jason Mejía, que continuará con el desarrollo de la exposición. Muy buenas noches, licenciada. Les voy a explicar brevemente acerca de lo que son los conceptos y lineamientos del diseño de interfaz de usuario. Dice que hoy en día la mayoría de las interfaces del usuario son diseñadas por prototipos que se construyen rápidamente. Son generados usando ambientes rápidos de desarrollo de aplicaciones tales como Visual Studio de Microsoft, JBuilder de Java, etcétera, que son diferentes lenguajes. Cuando nos acercamos a la fase de la construcción del ciclo de vida, los programadores y los analistas comprenden ya su funcionalidad. En estos conceptos son las transiciones que van a ocurrir dentro de la pantalla. Eso es lo que van a explicar los programadores, qué es lo que van a hacer. En lo que son, digamos, hoy en día las interfaces de cada usuario, pues ya hay muchas formas de cómo se puedan diseñar o rediseñar, que se pueden construir fácilmente, ya sea que estas aplicaciones nos proporcionan esa mayor calidad. En la siguiente diapositiva, leemos un poco acerca de lo que es los tipos de usuarios de computadoras. Dice que este usuario es experimentado, audaz en el mundo informático, que ha pasado de un tiempo considerable usando programas de aplicación específicos. Invertirán su tiempo en superar las dificultades de las interfaces del usuario menos amigables. O sea, en un usuario experto, por así decirlo, ya está muy familiarizado con lo que viene siendo desde mucho tiempo atrás. Por ende, él ya trae una comodidad en cuanto a la creación de todo lo que viene haciendo. Y dice que también el usuario novato, dice, este usuario somos la mayoría menos experimentados, que generalmente usa la computadora sobre todo una base menos frecuente u ocasional. Necesitan más ayuda que los usuarios expertos. La ayuda toma muchas formas, incluyendo menús, diálogos, instrucciones y pantallas de ayuda. Bueno, yo creo que muchos nos encontramos todavía en esta fase de usuarios novatos, donde venimos conociendo de todo aquel mundo de opciones en aplicaciones para poder hacer el desarrollo en cada una de estas interfaces. En la siguiente diapositiva, vamos a ver lo que son los factores humanos. Compañero, consiga la siguiente diapositiva, por favor. Dice que los factores humanos son consideraciones fundamentales en el diseño de la interfaz de usuarios efectivas. El objetivo principal es crear interfaces que sean fáciles de usar, comprender y navegar para los usuarios. Muchas veces nos suele suceder, digamos, a veces cuando vamos al súper, ahorita creo que en algunos súper ya se está usando en San Pedro Sula o en algunos lados del país, que uno ya puede hacer todo el proceso casi de un cajero por medio de uno, ver la pantalla, utilizar ciertos botones.
todas esas actividades que a uno se le haga más fácil la compra, ya sea también por internet si uno quisiera comprar también. Los mismos botones, ya sea en colores, la interacción que se va dando entre el usuario y la interfaz, van ayudando a poder llevar ese proceso. Estos problemas dan como resultado confusión, pánico, frustración, aburrimiento, uso indebido, abandono y otras consecuencias indeseables. Este pequeño texto se refiere, digamos, cuando alguna interfaz no se comprende lo suficientemente bien o que el usuario no tiene muy a la vista de acuerdo a las necesidades que él tiene por hacer. Dice, algunos problemas serían el uso excesivo de tecnicismos y acrónimos el de la computadora, diseño que no es obvio o menos que intuitivo, enfoques inconsistentes de la resolución de problemas, inconsistencias en el diseño. Por así decirlo, la interfaz tiene que estar creada para que todas las personas puedan, si lo pueden leer, lo puedan entender así, para no usar palabras que de repente tengan el significado que nosotros hacemos día con día, pero como la palabra es distinta, no vamos a hallar qué hacer o no vamos a comprender qué hacer. Esos problemas sí se deberían de ver bastante en lo que son en la creación de las interfaces. En la siguiente diapositiva veremos lo que son las directrices de la ergonomía. 1 dice, el usuario del sistema siempre deberá darse cuenta de qué hacer después. El sistema siempre deberá proveer instrucciones en relación a la forma de proceder, respaldar, salir o cosas por el estilo. La interacción que se va dando también conforme a él vaya ejecutando ciertas opciones. Opción 2. La pantalla deberá formatearse de modo que los diversos tipos de información, instrucciones y mensajes siempre aparezcan en la misma área de exhibición general. Por así decirlo, no van a aparecer instrucciones, ya sea de este lado de la pantalla o de este otro lado al momento de estar uno haciendo algo. No, vamos a tratar de mantener un cierto orden para que la persona también se sienta más cómoda utilizándola. 3 dice, anticipe los errores que los usuarios podrían cometer. Los usuarios del sistema cometerán errores, aun cuando les proporcionen las instrucciones más obvias. Esto casi siempre nos suele pasar a todos, que se cometen ciertos errores al momento de estar interactuando con el sistema o queriendo hacer alguna gestión. Punto número 4. Con relación a los errores, a un usuario no deberá permitírsele continuar sin corregir un error. Las instrucciones y los ejemplos en relación a la forma de corregir el error deberán desplegarse. Por así decirlo, cuando el usuario está interactuando con la página, vaya un formulario, por así decirlo, un ejemplo, ya sea un nombre, uno llena o deja un campo vacío, entonces el formulario, a veces suelen surgir errores, o de repente decirle al usuario que le hizo falta llenar tal campo, o alguna compra en internet, no colocó bien los dígitos de su tarjeta o le hicieron falta dígitos, podría suceder también, para que la página no le pueda dar, no le pueda dar proceder a la compra sin antes la tarjeta no ha sido verificada. En lo que es la siguiente diapositiva, veremos lo que es la terminología y tono de diálogo. El tono y la terminología de un diálogo son factores humanos muy importantes en el diseño de la interfaz del usuario. Dice, con relación al tono de diálogo,
Use oraciones simples, gramáticamente correctas. Es mejor usar lenguaje convencional en vez de lenguaje formal estricto. No insulte la inteligencia del usuario del sistema. Y también está lo que es con relación a la terminología del diálogo. Sea consciente en el uso de la terminología. Por así decirlo, no usar, editar y modificar para indicar la misma acción. No use tecnicismos de computación. Por así decirlo, de repente hay palabras que significan lo mismo y que solo por así decirlo, no, que suene diferente, va a sonar diferente, pero la acción que se va a ejecutar va a ser la misma. Entonces sí, también tener ese bastante cuidado con respecto a las terminologías que se van usando en la creación de las interfaces para el usuario. Esto sería una pequeña parte de la diapositiva. La dejo con mi compañero José Arling, que es quien le dará continuidad. Vamos a la siguiente, que son las tecnologías de la interfaz de usuario. La mayoría de las interfaces del usuario hoy en día son de mayormente gráficas, no como en el pasado que eran puro código instantáneo. En los sistemas de la información cliente-servidor y la interfaz de usuario está implementada para ejecutarse dentro del sistema operativo, ya sea en la computadora, teléfono móvil, tablet, en la mayoría. Existen otras tecnologías como los sistemas operativos y la navegación web, que la navegación web está de moda, ¿sí? Dejando el sistema operativo por un lado, digamos. Las interfaces gráficas del usuario para la computadora del cliente de hoy, como una red del cliente-servidor, puede ser Windows, Microsoft, Macintosh para Apple. Si hablamos de los navegadores que dominan el mercado hoy por hoy, hablamos de Google Chrome y de Microsoft Edge, que pueden ejecutar, digamos, un ejemplo, el Office 365. Ya no ocupamos tenerlo instalado en la compu, sino pues se ejecuta en el navegador, algo más fácil. Pasando a la siguiente diapositiva, tenemos la existencia de otras tecnologías como el teclado. Estos son como periféricos, teclado y punteros, que han ido evolucionando a ser más prácticos en el área de trabajo ergonómico, digamos. La mayoría de los términos y monitores están integrados como teclados y punteros. La excepción obvio es la computadora que palma de mano con... este es como el Samsung con el lapicito que uno va escribiendo, ya no tiene que estar escribiendo, lo va tachando. Tenemos un monitor de pantalla, son pantallas que son de PC, que meramente de exhiben datos, no tienen nada de entrada de datos, y las computadoras remotas generalmente una maestra, empieza a trabajar a distancia. Tenemos como siguiente positivo, tenemos el estilo y configuración de la interfaz gráfica del usuario. El diseño es la especificación de un diálogo, de una conversión entre el usuario y el sistema de la computación. Hay varios estilos de interfaces gráficas del usuario. Hay cientos, hay miles de diseños, no hay un solo. Todo un diseño se va adaptando a la necesidad que quiera la empresa, que quiere dar a conocer. Esta sección representa una visión general de varios estilos o estrategias diferentes destinados al diseño de la interfaz de usuario y cómo son incorporadas en las aplicaciones de hoy por día. Pasando a la siguiente, tenemos ventanas y marcos. Las ventanas es un área de rectángulo con borde que se exhibe un título y opcionalmente el nombre del archivo, como cuando descargamos un archivo, nos aparece la ventanita de guardar en descarga documentos. Estos son los títulos que se refieren. En cambio, los marcos pueden actuar independientemente de los otros marcos en la misma ventana, usando características tales como la
paginación, el desplazamiento de pantalla, los atributos y la visualización de colores. Siguiendo tenemos la interfaz operada por el menú, que requiere que el usuario seleccione una acción a partir de seleccionar un botón del menú. Para eso ofrece diferentes tipos de menús al usuario, novatos y expertos. O sea, para los novatos tenemos más simplicidad, más que él vaya guiándose por los botones, que vaya leyendo qué quiere cada botón. Diapositiva tenemos cómo diseñar. No, aquí le toca al compañero Andy, que lo voy a dejar con él. Muy buenas noches. Continuando con la exposición, hablaremos sobre cómo diseñar y elaborar un prototipo para la interfaz del usuario. Los ámbitos gráficos de hoy en día ponen énfasis a desarrollar lo que es un sistema global que se mezcle entre el ambiente actual del trabajo, que se percibe dentro del trabajo, con el usuario. Un ejemplo claro de ello son los sistemas de facturación, sistemas de gestión logístico, que son sistemas agradables al usuario. Al diseñar y lo que es elaborar un prototipo para la interfaz de usuario, esto implica que se deben llevar lo que es un procedimiento estructurado que incluye con la identificación de los requisitos, la creación de diseño y la iteración hasta llegar a un prototipo final. Como siguiente tema exponer son lo que son las herramientas automatizadas para el diseño de la interfaz del usuario y la elaboración de prototipos. Las herramientas automatizadas son softwares o programas diseñados para facilitar y agilizar lo que es el proceso de diseño de las interfaces del usuario y la creación de prototipos. Estas herramientas nos permiten a nosotros como diseñadores crear diseños visuales, prototipos interactivos y realizar pruebas del uso de la forma más rápida y eficiente. Algunas de las herramientas más populares dentro de nuestro ámbito están lo que es el Adobe XD, Sketch, el Figma, InVision y Axure, entre otras. Estas herramientas lo que es, nos ofrece lo que es una amplia gama de funcionalidades, como lo que es arrastrar, soltar elementos, biblioteca de componentes reutilizables, la capacidad de colaboración en tiempo real, lo que nos viene lo que es a facilitar lo que es la comunicación y la iteración o interacción entre los miembros del equipo del diseño. Como siguiente punto a exponer es el proceso del diseño de la interfaz del usuario. El diseño de interfaz del usuario en sí no es un proceso complicado. Tiene pasos básicos que intervienen, que son los siguientes: realizar lo que es un mapa de diálogo, o sea, que es la comunicación de la interfaz de usuario. Realizar lo que es un prototipo de diálogo y la interfaz del usuario. Obtener la retroalimentación del usuario, es decir, recabar ciertos puntos que uno como el usuario ha experimentado lo que es el sistema. Entonces, él proporciona cierta información de cómo le ha parecido su experiencia con el sistema nuevo. Y si es necesario, tenemos que regresar a lo que es el paso 1 y 2. Las interfaces operadas por menú, los menús son una forma común de presentar opciones y funcionalidades dentro de la interfaz. Desarrollar este tipo de menú y bien organizado va a facilitar lo que es la experiencia y uso del usuario con el sistema. Parte muy importante también que el diseño y la elaboración de prototipos permiten a nosotros como diseñador visualizar y probar la interfaz antes de pasar a la fase de la implementación del sistema, o sea,
poner en práctica el sistema ya con los usuarios. Esto ayuda a identificar lo que son problemas y realizar mejoras dentro del mismo sistema antes de lanzarse oficialmente en su fase final de desarrollo. Tener en cuenta que existen una variedad de herramientas y software que facilitan el diseño y la creación de prototipos de interfaz de usuario. Y como este proceso de diseño de la interfaz del usuario implica la investigación, la creación de conceptos y la iteración y la prueba de usuarios reales. O sea, usuarios reales, queremos decir, un usuario que realmente va a interactuar con el sistema. Y en resumen, lo que es el diseño de la interfaz del usuario es un proceso multidisciplinario, ya que involucra aspectos técnicos, humanos, para crear interfaces efectivas, intuitivas y atractivas para el usuario. Recordar siempre que un buen sistema bien estructurado, bien diseñado, bien simplificado, será mucho mejor como experiencia para el usuario final. Esta es todo la presentación. Muchas gracias.